Nadie en el almacén sabía que el nuevo operario era en realidad el CEO de la empresa, y acababa de escuchar a una empleada llorando, sola, por no poder llevar a su hijo con autismo a terapia, porque el gerente le había cambiado los turnos. ¿Quieres saber qué hizo? Quédate, esto no estaba en los informes. La mañana apenas comenzaba en el almacén logístico de Ferrer Logistics, en el barrio de Poblenou de Barcelona. Eran las 6:50 de la mañana y un aire frío y seco se colaba por las juntas metálicas de los portones. Las luces fluorescentes parpadeaban con ese zumbido intermitente que parecía envejecer el ambiente. El suelo de hormigón retumbaba con los primeros pasos del turno de carga. Nadie lo notó al llegar. Un hombre con chaleco naranja, botas de seguridad nuevas y gorra de operario pasó el turno de entrada con una sonrisa discreta. En su ficha figuraba como Marc Vidal, un nuevo refuerzo temporal para el área de paquetería. Nadie sabía que en realidad era Alberto Ferrer, el fundador y CEO de la empresa. Un par de colaboradores de confianza en la sede central lo hicieron posible. La decisión de infiltrarse no había sido improvisada. Llevaba meses sintiendo que algo no cuadraba. Los informes desde operaciones eran impecables. Ambiente laboral excelente, 0 quejas formales, alta productividad, plantilla estable. Pero sabía que cuando todo parece demasiado perfecto es porque alguien está maquillando la verdad. Y no tardó en descubrirlo. Al pasar cerca de los baños del personal, una puerta entornada dejaba escapar un sonido suave y punzante. Alberto se detuvo. No era tos, no era una conversación. Era un llanto contenido, un quejido agrietado, como el crujir de algo que ya no puede sostenerse más. Se acercó con sigilo y por debajo de la puerta distinguió una credencial metálica caída sobre el suelo húmedo. Irene Salvat, paquetería. Alberto tragó saliva. El llanto no era simplemente tristeza, era ese tipo de llanto que se intenta reprimir desde muy adentro y termina saliendo igual, cargado de agotamiento, rabia, miedo. Se quedó inmóvil con una punzada en el estómago. Había escuchado muchas cosas en su vida, pero nunca eso, y no en su propia empresa. Tocó suavemente la puerta. «¿Hola?», dijo con voz apagada. «¿Todo bien ahí?». El llanto se detuvo en seco. Un silencio áspero lo envolvió todo. Segundos después, la puerta se abrió lentamente. Alberto vio a una mujer de unos 30 y pocos años, con el uniforme de paquetería arrugado, la mirada hinchada y los hombros caídos. Tenía el pelo oscuro recogido con una goma floja y los ojos rojos como brasas apagadas. Sus manos, marcadas por el cartón y la fricción constante con el plástico de embalaje, mostraban pequeños cortes y durezas que hablaban de jornadas largas y sin descanso. «Lo siento», murmuró. «No sabía que había entrado alguien aquí». Él asintió en silencio. «Soy nuevo. Me llamo Marc. ¿Tú estás bien?». Ella dudó un instante. Lo miró de arriba a abajo, desconfiada. Luego, quizás por agotamiento o por sentir que ese desconocido no sabía nada de su mundo, se quebró. «Es que me han vuelto a cambiar el turno. Hoy tenía que llevar a mi hijo a una evaluación importante. Tiene autismo, y es la primera vez que nos han dado plaza para un programa de intervención especializada». Alberto la escuchó con atención. «Es con una asociación, colaboran con un centro privado concertado, pero si no vamos hoy, perdemos la plaza, y hay que volver a empezar todo el proceso. Tardamos 8 meses en conseguir esta cita. ¿Y no puedes cambiar el turno?». «No», dijo ella con una mezcla de rabia y resignación. «Me pusieron jornada partida. Si salgo en medio para ir con él, me descuentan el día entero. Pero si no voy, perdemos la plaza». Él sintió como algo se le apretaba por dentro. La miró sin decir nada. Irene tragó saliva. «Solo quiero que encaje, que alguien lo entienda», murmuró bajando la vista. La voz se le rompió en la última palabra. Alberto se inclinó y recogió su credencial del suelo. Se la devolvió en silencio. Ella la recibió con ambas manos como si fuera algo sagrado. «¿Llevas mucho aquí?», preguntó él. 3 años.
Nunca he llegado tarde, nunca he faltado, pero no tengo contrato fijo. Me cambian los turnos cada semana. Una vez trabajo 30 horas, otras 15. Nunca puedo organizarme y mi hijo necesita rutina. Es lo que más le cuesta. Él alzó la mirada hacia el tablón de horarios junto a la máquina de fichar. Estaba lleno de tachaduras a boli con nombres reubicados, horas cambiadas y notas ilegibles. Todo parecía improvisado, caótico, pero sabía reconocer cuando algo era caótico por descuido y cuando era caótico por diseño. «Irene, ¿quién hace estos cambios?» Ella dudó, miró alrededor, tragó saliva y bajando la voz dijo: «Raúl, el gerente de planta. Dice que es política de la empresa, que no hay horas fijas en paquetería, pero yo sé que no es verdad, y no soy la única. Marta en atención, David en carga, todos están igual. Si te quejas, te dice que afuera hay 100 esperando por tu puesto». Alberto sintió como le subía el calor al rostro. Raúl Belda, lo conocía, al menos de nombre, gerente con buenos números, 0 quejas formales, reportes mensuales sin tacha, siempre muy bien presentado en las reuniones de zona. Y allí estaba Irene, llorando por tener que faltar a una evaluación crucial para su hijo, porque un hombre como Raúl decidía cambiarle el turno en el último momento. ¿Y el seguro privado que da la empresa? Me dijeron que correspondía después de 3 meses trabajando, pero como no me ponen horas fijas, nunca llego al mínimo. Siempre estoy en proceso, pero nunca me lo dan. Y las terapias que necesita Nico no las cubre la seguridad social, o solo te las dan una vez al mes, y eso no es suficiente. Alberto apretó los dientes. Sabía perfectamente que esa política era falsa. En Ferrer Logistics, los trabajadores que acumulaban 3 meses continuos, aunque fueran a tiempo parcial, tenían derecho a ese beneficio. Si Irene no lo recibía, era porque alguien estaba falseando sus datos. Y peor aún, la estaban atrapando en un limbo administrativo, intencionalmente. Ella lo miró con ojos rojos y vacíos. Ayer me pusieron turno doble, pero solo me van a pagar 8 horas, como siempre. No sé cómo voy a seguir. Alberto la miró. No dijo nada, pero por dentro algo en él hizo clic. Esa no era solo una injusticia. Era una cadena invisible diseñada para quebrar a los que menos podían defenderse. Y si eso pasaba con Irene, ¿cuántos más estarían sufriendo lo mismo en silencio? A la mañana siguiente, Alberto, o mejor dicho, Marc Vidal, como todos lo conocían allí, volvió a presentarse en la nave con puntualidad de reloj. La nave estaba a medio despertar, pero el ambiente ya se sentía denso, como si flotara una tensión constante que nadie se atrevía a nombrar. Desde la zona de carga observó cómo Raúl Belda, el gerente, atravesaba el pasillo como si fuera un emperador. Tenía algo menos de 40 años, camisa planchada, gomina en el pelo y esa arrogancia de quien disfruta aplastando a los demás solo porque puede. Raúl se detuvo frente a Irene, que acababa de dejar una caja escaneada en la cinta de salida. «¿Esto te parece bien hecho?», espetó, alzando una caja abierta donde una etiqueta mal pegada colgaba por un borde. La nave entera pareció detenerse. «Irene, ¿me estás tomando el pelo?», continuó elevando la voz. «Esto está hecho con desgana. ¿Te parece serio que un cliente reciba esto así? Acompáñame a mi oficina. ¡Ya!». Ella bajó la cabeza y obedeció. Alberto apretó los puños. La tensión en el ambiente era palpable, pero no dijo nada. Aún no. Desde el pasillo se asomó discretamente a la oficina de Raúl. Allí vio cómo Irene permanecía de pie delante de él. No había sillas disponibles. Era evidente que era una estrategia deliberada, mantenerla de pie para marcar jerarquía, para incomodarla, para recordarle su lugar. En ese momento, David Cano, un joven operario del turno de carga, se le acercó. Fingía revisar la planilla, pero se le notaba incómodo. «Siempre igual con los mismos», murmuró sin levantar la cabeza. «Si eres madre sola, mayor o no protestas, te pisa. A mí me han recortado horas 2 veces solo por pedir el equipo de seguridad completo. A Lucía, la nueva de inventario, le bajaron a media jornada por pedir que le cambiaran el turno para llevar a su madre a diálisis». Alberto apenas asintió.
El miedo en la voz de David hablaba más que sus palabras. Desde la puerta entreabierta vio cómo Raúl sacaba un rotulador rojo y tachaba varias horas del turno de Irene en la plantilla semanal. Su expresión era casi meticulosa, como quien borra lo que le estorba. Irene no discutía, solo tragaba en seco. A la otra chica del turno de tarde, Vanessa, susurró David. Le quitó 3 días por estar embarazada. Le dijo que tanto baño interrumpe la jornada. Alberto sintió un nudo en la garganta, metió la mano al bolsillo de su chaleco y activó discretamente la grabadora del móvil. Desde fuera se escuchaba con claridad. Irene, como sigas con el temita de los horarios, te dejo con 12 horas a la semana. ¿Quieres ir contando tus dramas? Hazlo fuera de la empresa. Aquí hay trabajo, no terapia. ¿Está claro? La voz de Raúl tenía esa contundencia seca que no necesita gritar para aterrorizar. Alberto cerró los ojos un segundo. Ya tenía su primera prueba, una amenaza directa, grabada, pero sabía que, para desmontar un sistema así, necesitaba más que eso. Esa noche, en la habitación de su hotel en el Eixample, escuchó el audio una y otra vez. Con cada reproducción, el desprecio en la voz de Raúl parecía más nítido, más premeditado, más estructural. Encendió su portátil y accedió al área de datos internos de recursos humanos. Encontró lo que buscaba. En los últimos 10 meses, la rotación del almacén de Poblenou había sido del 58%, una cifra brutal para una ciudad donde cada puesto de trabajo se valoraba como un tesoro. Más de un tercio del personal se había marchado o no había superado los primeros 3 meses. Y sin embargo, los informes firmados por Raúl mostraban una plantilla estable, con bajo absentismo y alta satisfacción. Alberto ya no tenía dudas. Raúl no gestionaba empleados, gestionaba desgaste. Usaba los contratos temporales como arma, mantenía a los trabajadores en la cuerda floja. Exprimía hasta que se rendían y luego los reemplazaba antes de que pudieran reclamar algo. Era un sistema de desgaste intencionado. Y aún más aterrador, funcionaba. Volvió a mirar la ropa del día siguiente, el uniforme naranja, las botas que ya empezaban a marcarle el empeine, ese nombre falso en el pecho, Marc Vidal. Esta vez no se vestía solo para pasar desapercibido, se vestía para quedarse. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal Crisol de Relatos para que puedas seguir contando más historias llenas de emociones. Vamos a ver cómo continúa. Alberto, o Marc, como lo conocían allí, había pasado la noche entera trabajando junto a Irene en el área de clasificación de paquetería. A medida que avanzaban las horas, no solo cargaba cajas, cargaba miradas, silencios y rutinas forzadas. Aprendía más en una jornada que en 100 informes corporativos. Enseguida notó las primeras irregularidades. Antes esto lo hacíamos entre 3, le dijo Irene bajando la voz mientras etiquetaban manualmente una montaña de bultos urgentes. Pero Raúl dice que hay que optimizar personal, así que ahora o corres o te quedas atrás. Alberto observó las bandejas llenas de pedidos acumulados, los lectores de códigos medio rotos, el estrés de los tiempos de entrega. La reducción del equipo de noche sin avisar y sin ajustar las cargas de trabajo había hecho mella en los empleados. A eso de las 11:30, Raúl apareció con su sonrisa torcida. Llevaba una carpeta en la mano y el teléfono pegado a la oreja, pero cortó la llamada al verlos. Irene, te voy a descontar media hora de la jornada de hoy. La zona de urgentes está atascada. No me importa si es culpa del sistema. Tú estás ahí, tú respondes, dijo anotando algo en la carpeta sin esperar respuesta. Alberto apretó los dientes. La forma en la que lo decía era demasiado casual, como quien arranca una hoja del calendario. A la 1:15, Raúl reunió a ambos en la zona de carga cerrada. Hay recorte de personal, anunció con tono casi teatral. A partir del lunes solo se queda una persona por turno nocturno en este módulo. Irene, te lo quedas tú. Marc, gracias por probar, pero no encajas en el ritmo de la nave. Estás fuera. Pero eso será el lunes. Ahora, a seguir trabajando. ¡Vamos! Alberto entendió al instante lo que buscaba. No era eficiencia, era presión. Raúl no quería despedir a Marc, quería aislar a Irene.
Ella lo entendió también. «No puedo con todo esto sola», susurró, y sin poder evitar que se le quebrara la voz. «Pero si me quejo me quitan más horas, y sin las horas pierdo la plaza de Nico en la terapia». Alberto respiró hondo. Esa era la estrategia, mantenerla al borde de todo, sin llegar a caer del todo, pero sin poder avanzar nunca. Un rato después, vio una oportunidad. La puerta del despacho de Raúl había quedado entreabierta. Nadie más en los pasillos. Se acercó sigilosamente, activó la cámara de su móvil y grabó la pantalla del ordenador. Lo que vio lo dejó helado. Raúl estaba conectado al sistema interno de asignación de horarios, modificaba líneas enteras de empleados reales y reasignaba las horas a un perfil llamado RB2. Ese alias no aparecía en la plantilla física ni en las nóminas. Alberto buscó más. El usuario RB2 correspondía a Raúl Belda Jr., un sobrino ficticio, un fantasma en el sistema. Cada hora recortada a un empleado vulnerable terminaba asignada a ese perfil. Pagos simulados, cotizaciones falsas, un robo encubierto bajo eficiencia. Pero no terminó ahí. Raúl navegó luego hasta el área de recursos humanos, entró al expediente de Irene y con un par de clics cambió su categoría de personal de jornada estable a eventual discontinuo. Eso significaba que no podía acceder al seguro privado ni ayudas internas para conciliación o transporte. Con 3 movimientos de ratón, Raúl le acababa de quitar a Irene cualquier oportunidad de estabilidad, de apoyo, de dignidad. Alberto salió sin hacer ruido. El vídeo estaba grabado, las pruebas eran claras, pero necesitaba más. Minutos después, Raúl lo obligó a mover una torre de palets desde la zona de almacenamiento externo hasta el núcleo de expedición. Era tarea para 3 o 4 personas y lo sabía. Alberto, sudando, con los brazos doloridos y la espalda cargada, lo hizo sin rechistar. Pero entendió lo esencial. Raúl no solo robaba, disfrutaba haciéndolo difícil. A las 5:30 de la mañana, cuando la nave empezaba a desperezarse con la llegada del nuevo turno, Alberto observó que Raúl había salido a hablar por teléfono junto a la zona de carga B. Mantenía el móvil en alto sin sospechar que detrás de las cajas estaba Marc Vidal grabando. Lo que captó fue la confirmación total. Sí, Irene se queda en 12 horas y a David le cortó el contrato en 2 semanas. Se lo huele ya. A la otra, la de inventario, la voy dejando sin horas hasta que se largue. Si me preguntan en central, todo por rendimiento. Pero como nadie se queja, soy un genio. Río por lo bajo. Y las horas de todos ya sabes dónde van, a mi sobrino, el pobre que no ha pisado una nave en su vida. Va a tener jubilación antes que nosotros. Se hizo una pausa, y luego soltó la frase que a Alberto le revolvió el estómago. La Irene esa, perfecta. Con lo de su crío la tengo agarrada por dentro. No dice ni pío, desesperación pura, la víctima ideal. El tono, la frialdad, la certeza de impunidad, todo estaba ahí, en esa grabación. Alberto guardó el móvil con las manos temblorosas. Ya no se trataba solo de Irene, ni siquiera de su hijo Nico. Era toda una estructura diseñada para silenciar, desgastar y borrar a quienes no servían al ritmo del tirano. Y ahora, al fin, tenía lo necesario para derribarla. La mañana amaneció gris, con la humedad pegada al suelo del almacén y las ruedas de las transpaletas crujiendo como si arrastraran meses de silencio acumulado. Raúl Belda, en su estilo habitual de falsa camaradería, reunió a todo el personal del turno de noche y parte del de la mañana. Subido sobre una caja de envíos XL, improvisó un discurso con voz impostada. A ver, equipo, a partir de esta semana, cualquier error en inventario, rotura o paquete mal escaneado se descontará directamente del salario del operario a cargo. Hay que hacerse responsable, ¿no? Se hizo un silencio denso. Nadie protestó. Solo se escuchó un clic lejano, el del teléfono de Marc Vidal, grabando desde la segunda fila. Y entonces llegó el golpe más bajo. Raúl miró directamente a Irene. Y a ver si algunos dejan de venir al trabajo con la cabeza en sus dramas personales. Aquí venimos a rendir, no a llorar. Ella agachó la cabeza. David desvió la mirada. Marta se tapó la boca con la mano.
Alberto sintió que algo le ardía en el pecho. Tenía todo lo que necesitaba y ya no aguantaba más. Dio un paso al frente. «Disculpa, Raúl, ¿puedo decir algo?» Raúl frunció el ceño. «¿Qué pasa ahora, Mark? Si a ti esto no te afecta, el lunes ya no estarás aquí». «Que antes de hablar de responsabilidad», dijo sacando su móvil, «habría que hablar de esto». Pulsó play. La voz de Raúl llenó el almacén. Todos reconocieron su tono al instante. «A la Irene la tengo bien cogida, no dice ni pío, es como tener un seguro contra quejas, la víctima ideal». Las palabras flotaron en el aire como un veneno expuesto al sol. «¿Qué mierda es esto?», espetó Raúl enrojeciendo. «¿Me estás grabando? Eso es ilegal». «No lo es si se trata de denunciar abusos graves», respondió Alberto, tranquilo. «Y además, no eres tú quien va a decidir eso. Lo decidirá un juez si llega el caso». Guardó el móvil y subió junto a Raúl. Se quitó la gorra y el chaleco de seguridad. «Me llamo Alberto Ferrer. Soy el fundador y CEO de Ferrer Logistics. ¿Y tú, Raúl? Estás acabado». El silencio fue absoluto. Marta soltó un jadeo ahogado. David murmuró un «¡Hostia!» entre dientes. Irene se quedó petrificada, sin entender del todo lo que acababa de pasar. «Esta nave es mía. Esta empresa también. Lo que he escuchado estos días y lo que tengo grabado del sistema es más que suficiente para que no pises nunca más este lugar». Raúl intentó reaccionar. Dio un paso adelante. «No tienes pruebas de nada, eso es un montaje. Mis informes son perfectos, los de recursos también. Tú no puedes venir aquí a montarte una película». Pero antes de que pudiera terminar la frase, dos personas cruzaron la puerta principal. Una mujer alta, de pelo blanco recogido en un moño, acompañada de un joven con carpeta. «Soy Elena Rius, directora de Recursos Humanos. Venimos por orden directa de la presidencia», dijo, firme. «Señor Belda está oficialmente suspendido de todas sus funciones. Las claves de acceso han sido revocadas. Vacíe los cajones de su despacho y acompáñenos». Él palideció, quiso resistirse, pero nadie se movió en su defensa. Salió escoltado por el asistente de Recursos Humanos y un vigilante de seguridad, mascullando palabras que nadie escuchó. Elena se quedó en la nave, en silencio, observando al grupo con atención. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Alberto miró al grupo. «Sé que estáis asustados y que quizá ahora pensáis, nos va a despedir a todos. Pero no, aquí nadie va a perder su trabajo por decir la verdad. Todo lo contrario». Hizo una pausa. El zumbido de las luces fue lo único que se oyó por unos segundos. «He estado demasiado tiempo creyendo en informes fríos y números maquillados. Vosotros sois la parte que no aparece en esos gráficos, y no voy a permitir que os traten como si no importaseis». Elena levantó su tablet y proyectó en una pantalla portátil los registros laborales de Irene. «Aquí dice que es eventual, pero ha trabajado con nosotros más de 32 meses seguidos en todos los turnos imaginables. Es ilegal que no tenga contrato fijo y a partir de hoy eso cambia». Irene seguía en shock. «Y no solo eso», añadió Elena. «Tiene derecho a beneficios completos, a regularidad horaria y a un complemento económico retroactivo por las horas extra no pagadas. El cálculo preliminar asciende a 7.400 euros. Hoy mismo se activa su seguro privado y el plan de apoyo familiar para terapias especiales». Bajó la tablet y miró al grupo con seriedad. «He mencionado el caso de Irene porque era el más flagrante, pero sabemos que no es la única. A lo largo del día de hoy y mañana se revisarán todos los contratos, turnos y condiciones. Si alguien ha sido manipulado, explotado o excluido del sistema, se corregirá». Todos se miraron incrédulos y emocionados. Irene se cubrió la boca con las manos, lloró, pero esta vez de alivio. «Gracias», balbuceó, sin encontrar más palabras. «Es que no sé qué decir». «No tienes que decir nada, Irene», intervino Alberto. «Solo seguir siendo quien eres». Se acercó a ella y bajó un poco la voz. «He visto cómo trabajas, cómo callas, cómo aguantas y cómo no te rindes. Por eso quiero ofrecerte algo más». Todos lo miraron expectantes.
Quiero que seas la nueva responsable de personal del turno de mañana, sin rotación. No solo porque lo mereces, sino porque quiero que esta nave tenga a alguien humano al mando, con las tardes y noches libres para cuidar a tu hijo, para que puedas darle rutinas. Irene negó con la cabeza al principio, como si fuera demasiado, pero después asintió. Aceptó, con la mirada aún nublada, pero con la espalda más recta. Pero Alberto fue más allá. A partir de hoy, cada nave tendrá un consejo de empleados. Quiero saber lo que pasa aquí desde el principio, no cuando algo nos haga sospechar meses o años después. No más intermediarios que manipulen la verdad. Vuestra voz vale tanto como la mía. Y antes de irse, dejó un número escrito en la pizarra blanca del almacén. Este es mi móvil personal. Si alguien vuelve a vivir lo mismo, quiero saberlo. Por un momento, el silencio fue absoluto. Y entonces, como una chispa que prende una mecha, alguien aplaudió. Luego otro y otro más. En segundos, toda la nave estalló en un aplauso largo, torpe, sincero. No era celebración, era alivio. Pasó un mes. El otoño ya se notaba en las mañanas frías y los cafés humeantes antes del primer turno. Alberto volvió al centro logístico de Ferrer Logistics en Poblenou, esta vez sin necesidad de esconder su nombre ni su rostro. Entró por la puerta principal y saludó al vigilante, que le respondió con una sonrisa abierta. Dentro el ambiente era otro. Donde antes había rostros tensos, ahora había risas en la zona de descanso. Marta decoraba la pizarra de anuncios con posits de colores, mientras David repasaba la lista de entregas del día. En la misma pizarra, junto a los turnos, colgaban los primeros papeles del nuevo consejo de empleados. Irene, ya con su nuevo uniforme, comentó que habían enviado 3 propuestas a dirección. No se hablaba en voz baja, nadie tenía miedo de opinar. Elena Rius lo recibió en la pequeña sala de juntas reconvertida en oficina provisional del equipo de gestión. Le entregó un informe preliminar. Los indicadores de satisfacción laboral se habían disparado en menos de 30 días. Y la productividad también. La rotación por primera vez en años había bajado. Y los errores por turno eran tan pocos que Recursos Humanos pensó que era un fallo del sistema. Pero no lo era. Irene terminaba su jornada junto a Marta, ordenando las hojas del calendario en la mesa común. Nico ya no se despierta llorando, le dijo. Ayer me preguntó si podíamos ir al parque. Solo eso, sin miedo. Desde lejos, Alberto observó la escena en silencio. No necesitaba decir nada. El cambio estaba ahí, sin discursos, sin anuncios, solo en pequeños detalles que, juntos, hacían ruido. Un ruido distinto. ¿Alguna vez has trabajado con miedo a alzar la voz o conoces a alguien que lo haya hecho? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia también merece ser escuchada. Si te ha gustado esta historia, pincha en el vídeo de la pantalla porque tampoco te dejará indiferente. Esa historia te va a remover igual o incluso más.